Si hace 6 semanas el coronavirus desafiaba a Chile con la peor pandemia del siglo, hoy la inmunoglobulina se presenta para dar pistas de cómo abordar la emergencia sanitaria. Una molécula que viaja por la sangre cuando existen anticuerpos contra el COVID-19, un nuevo concepto que ayudará a entender el término recuperado. Estas personas desarrollan anticuerpos, defensas, con memoria, vale decir, la probabilidad de que ellos se infecten en los próximos meses de nuevo de coronavirus es prácticamente cero. Recuperado o no contagiante, persona que dio positivo ante el COVID-19 y que según los criterios del comité de expertos ya no es una fuente de contagio. Así se define, pero ¿cuándo exactamente pasó a ser recuperado? Y la literatura internacional sugiere muy fuertemente que después de 14 días de haber sido infectado, la probabilidad de estar contagiante, es decir, tener partículas virales vivas para poder transmitir a otras, es prácticamente nulo. Por eso, al igual que Chile, Estados Unidos, el Reino Unido, China y Alemania trabajan en una identificación para las personas que presenten anticuerpos que tengan presencia de la inmunoglobulina G. En Chile, una persona asintomática o dada de alta sin síntomas se considera recuperada 14 días después de su diagnóstico. Si el paciente es dado de alta y aún presenta síntomas residuales, tos o fiebre, se considera no contagiante 14 días después del alta médica, periodo que aumenta si existe un compromiso de su sistema inmune. En ese caso, habrá que esperar 28 días desde el inicio de los síntomas. Así se descarta el examen PCR como el test de salida tras los casos de positivos semanas después del diagnóstico. La PCR puede seguir positiva por 10, 14, hasta 21 días y algunas personas incluso para más. Y más encima, una persona puede tener una PCR positiva un día, ser negativa al otro y volver a ser positiva al otro día. Puede ser oscilante. Un examen que solo detecta la presencia del virus en el cuerpo, no el nivel de contagio. Por eso la autoridad realizará una medición de esta inmunoglobulina G, la que determina la presencia de anticuerpos. Llamamos a los laboratorios, sobre todo cuando se trata de exámenes pagados, y en el seguimiento de los casos positivos, que dejen inmediatamente de hacer PCR de control. Un llamado que realizó en el balance de esta jornada, un virus que no da tregua en Chile. Durante esta mañana se informó de 302 nuevos casos, 7.525 contagiados a nivel país, 82 personas fallecidas. La esperanza, según la autoridad, está puesta en aumentar los casos de personas recuperadas.